Pablo añade también a los afeminados. Fijaros el término, no habla de los que tienen un tono de voz o maneras más femeninas. A veces podemos solamente pensar en ese tipo de personas. El término se refiere a aquellos que intercambian su papel sexual. De hecho, este término se usaba para referirse a la parte pasiva en una relación homosexual. Es decir, el hombre que actúa en una relación sexual como si fuese una mujer. Pablo está refiriéndose aquí a hombres que actúan como si fuesen mujeres. A hombres que intercambian su verdadero rol sexual por el lado opuesto. Esto sin duda incluye a los travestis de nuestro tiempo o a los transgénero. Esta mañana leíamos una noticia, ¿verdad?, en Vigo. Un hombre dando a luz. Hermanos, esta es la vida del pecador. Esta es la vida del pecador. Esta es la vida del injusto. Esta es la vida del incrédulo. Pablo añade, verso 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los que se acuestan con varones. Se refiere esta frase a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, lo que en nuestro día se conoce como el homosexual. Fijaros, es muy interesante porque este término, que está traducido como una frase, pero en realidad en el griego es un término, es una palabra compuesta entre la palabra hombre y la palabra cama. El apóstol Pablo acuña y crea este término y lo hace a partir de los pasajes de Levítico. Pasajes de Levítico en capítulo 18, capítulo 20, donde la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, la que manejaban en el primer siglo los judíos, se ven estas dos palabras en griego. Pablo las junta, hombre y cama, para describir la conducta homosexual. Fijaros lo que dice Levítico 18, verso 22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es abominación. Fijaros, este pasaje prohíbe la relación sexual entre dos hombres como si uno de ellos fuese una mujer. Dice el pasaje que esto es abominación. Es decir, esto es algo detestable para Dios. Esto es algo que Dios repudia. Esto es algo que a Dios le ofende grandemente. Es abominación. Esto está en contra de Dios. Esto se opone a Dios. Se opone al diseño de Dios. Fijaros el otro pasaje, Levítico capítulo 20, verso 13. Si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. La misma idea aquí, prohibiendo la relación sexual entre dos hombres como si uno de ellos fuese una mujer. Es interesante que en este contexto, Levítico 20, se mencionan también otros pecados. Se menciona el adulterio también, se menciona también el incesto, y en todos ellos el castigo para este pecado es el mismo. No hay distinción delante de Dios. Es abominación a los ojos de Dios. Así que Pablo, el apóstol Pablo, crea este término que aparece en este pasaje, 1 Corintios 6, 9, para describir la conducta pecaminosa de los homosexuales. Fijaros, Pablo emplea ese término dos veces. La primera vez es aquí, 1 Corintios 6, 9, y la segunda vez es en 1 Timoteo. Y podéis acompañarme por un momento. 1 Timoteo, capítulo 1.
1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, aquí tenemos el mismo término, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fijaros, la homosexualidad aparece aquí en este pasaje, rodeada de muchos otros pecados detestables. Y fijaros, aparece aquí como algo que es en contra de la sana doctrina. Como algo que, junto con los homicidas, los asesinos, los secuestradores, los que matan a sus padres o a sus madres, los que mienten, se oponen, están en contra de la sana doctrina, se oponen a Dios. Y por supuesto Dios no aprueba esto, por supuesto Dios nunca aprobará esta conducta. Algunos argumentan, y voy a detenerme por un momento en este tema de la homosexualidad. Algunos argumentan que Pablo en el pasaje de 1 Corintios 6:9 no está condenando las relaciones homosexuales comprometidas, las relaciones homosexuales consensuadas, sino que lo que Pablo está condenando son las relaciones homosexuales abusivas, forzadas, como por ejemplo sucede en la pederastia o en el abuso sexual, ¿verdad? O en la prostitución incluso. Aluden así a que ese es el contexto en Corintio. Sin embargo, es curioso porque hay escritos de la época grecorromana del primer siglo donde se revela que la conducta y la orientación homosexual ya existía en la época como un estilo de vida. No solamente se relacionan con el abuso, que sí había mucho, sino que también formaba parte del estilo de vida de aquella sociedad. De hecho, si Pablo tenía la intención de referirse solamente a conductas abusivas que podían tener los homosexuales, podría haber usado el término pederastia, que ya existía. Sin embargo, Pablo compone un nuevo término y lo saca de la ley mosaica en el lugar donde se están prohibiendo las conductas homosexuales, la participación de dos hombres en una relación sexual. Y Pablo acuña el término de ahí. Por tanto, el término no se limita solo a prácticas abusivas, como podrían ser la pederastia o la prostitución, sino a cualquier práctica, y hermanos, a cualquier orientación homosexual. Fijaros, algunos podrían decir y argumentar, y de hecho lo hacen, en el mundo evangélico: bueno, yo puedo ser homosexual mientras simplemente no mantenga relaciones sexuales con otros hombres. Pero no es así, hermanos. Eso sería como decir, yo puedo codiciar la mujer de otro mientras no tenga relaciones sexuales con esa mujer. Pero ya hemos visto que no, que Jesús prohíbe eso, porque eso es pecar en el corazón. El pecado se comete ya en el corazón. Afirmar que uno puede ser homosexual o que uno puede tener la orientación homosexual sería como afirmar que yo puedo pecar en mi corazón. Y eso obviamente es contrario a la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, como con cualquier otro pecado, puedo luchar con pensamientos pecaminosos, puedo batallar en mi mente, ¿verdad?, con la lujuria de mi corazón, con la concupiscencia y los pensamientos y luchar contra ellos y vencerlos,
porque estamos en Cristo, y apartarme de ellos. Pero lo que jamás puedo hacer es afirmar como legítimo que uno puede ser homosexual y a la vez vivir agradando a Dios. Fijaros, la Biblia no habla mucho en cantidad acerca de la homosexualidad, pero las veces en las que habla bien claro, bien claro. Fijaros lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Si me acompañáis por un momento a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pablo está describiendo la injusticia del hombre. Verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fijaros luego más adelante, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Curioso que Pablo menciona aquí pasiones, no solamente prácticas, sino pasiones, deseos que surgen en el corazón. Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Esta frase, el uso natural, se refiere a la función natural, no lo natural de la cultura, no lo natural de la época en la que vivían, sino lo natural de la creación. Lo vemos esto por el contexto. Pablo está aludiendo a la creación, a la manifestación del poder de Dios creando el universo. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, cambian el estándar de la creación por aquello que va en contra de la creación, en contra de la naturaleza. Verso 27, y de igual modo también los hombres. Fijaos, esto afecta no solamente a los homosexuales, afecta también a las lesbianas. No solamente el homosexualismo, sino también el lesbianismo. De igual modo también los hombres, de igual modo que las mujeres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Fijaros esta frase, en su lascivia unos con otros, denota, hermanos, consentimiento. Pablo no está solamente condenando las relaciones abusivas, Pablo está condenando las relaciones consentidas. Fijaros en este unos con otros, hay una reciprocidad. Pablo no está diciendo unos contra otros, Pablo está diciendo unos contra otros, se encendieron en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su pecado. Hombres y mujeres que cambian la relación sexual con el sexo opuesto por relaciones que son antinaturales, con personas del mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una manifestación de la depravación del hombre. Se oponen a la verdad de Dios. Se niegan al Dios creador. Se oponen al diseño de Dios. Hermanos, la homosexualidad o el lesbianismo no es una variante normal de la sexualidad. No es una variante normal de la sexualidad humana. El homosexualismo o el lesbianismo es ir en contra de lo natural. Es ir en contra del Creador. Es ir en contra de Dios. Es pecar contra Dios. Y hermanos, esto no es algo innato. Esto no es algo innato. No se nace homosexual. Así como tampoco nadie nace siendo un adúltero, nadie nace siendo un ladrón, nadie nace siendo un fornicador. Esto es la consecuencia del pecado, esta es la demostración
en alta voz de que el hombre es pecador. La homosexualidad es solamente una manifestación más de la corrupción del pecado, que eso sí es innato en nosotros, hermanos. Somos pecadores. Eso sí es innato, incluso en un bebé de un día, es un pecador. Y ese pecado se manifiesta con rapidez, se manifiesta con libertad en la vida de aquel que es un no creyente. Así era en Corinto, así es hoy, así será siempre.